parte de robos, Sí, ¿cómo está? llevo aquí 10 años. En números, ¿cuántas mochilas? Diría que más mochilas habéis movido. Un día normal, pues podemos rondar entre... Bueno, muy buenas a todos. Damos por iniciado este nuevo proyecto de Tu Buen Camino, que se llama Charlas en el Camino. Y cómo no, en este primer episodio, teníamos que traer a ver que es un colaborador desde hace muchos años y ya amigo, después de tantas aventuras, que es Roberto, que es el representante de correos del Pack Mochila. Y nada, que mejor que él para contarnos esos entresijos del camino y sobre la logística y sobre anécdotas del Camino de Santiago. Gracias, Ramón, por ser el primer invitado, por esta nueva aventura que iniciáis de las charlas del Camino de Santiago. Bueno, pues como bien dices, yo soy el coordinador del servicio Pack Mochila en Correos, dentro de la empresa estatal Correos, y llevamos ya 11 años en el camino, prestando servicios al peregrino. Los inicios pues, fueron un poco más duros, digamos. No teníamos toda la temporada. Igual estábamos como los 3 meses más fuertes de verano para prestar servicio a los peregrinos. Y bueno, pues ahora, después de 11 años, pues ya estamos 8 meses cada año de temporada fuerte. El personal, el staff, digamos, ya amplió, ya tenemos, ya somos muchos más trabajando en este proyecto del domingo a domingo y de 8 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Es decir, que estamos aquí para asistir a los peregrinos que están en el camino, asistir a las agencias, que cada vez sois más las que sois especialistas en el Camino de Santiago, la que vendéis más el servicio del producto del Camino de Santiago. Ujú. Y pues también damos un poco de apoyo a las rutas, a los compañeros que están en rutas, haciendo la labor de recoger equipajes y entregar en las siguientes etapas. Bueno, todo esto inició porque, tenemos un director, Ángel Pérez, que fue el primero que vio que aquí, veíamos muchos peregrinos y, pues un poco de intentar ayudar a los peregrinos en el camino y también ayudar a los peregrinos una vez que llegasen a Santiago, ya que, pues la logística, las infraestructuras que tenemos de correos, pues están muy bien situadas y era, pues, un gran apoyo para estos peregrinos que venían a Santiago. Esto empieza, como me estabas diciendo, con Ángel Pérez, empieza hace 11 años, y mi pregunta es cómo, es decir, ¿veis una necesidad? ¿Veis que hacía falta? ¿Cómo es ese clip para que el correo decida, oye, pues vamos a intentar apostar por el Camino de Santiago? Pues veíamos sobre todo lo que decía antes, la oficina, una de nuestras oficinas, la oficina, la principal, la que está en Ruedo Franco, está a escasos 300 metros de la catedral. Entonces, se vio la necesidad, que había muchos peregrinos que tenían, pues eso, la necesidad de enviar cada vez más, digamos, paquetes a sus domicilios, o incluso dejar los equipajes en la oficina para poder acceder a la catedral o incluso para darse un paseo por la ciudad. También vimos que el peregrino cada vez era más, es decir, que el Camino de Santiago cada vez estaba más en auge, entonces que había los clientes, los peregrinos en este caso, demandaban más servicios como envío de bicicletas, como pues depositar, tener un servicio de consigna dentro de la oficina para que ellos pudiesen pues ver la ciudad, entre la catedral o como punto final del Camino de Mm. Santiago. Y después, pues también vimos que durante los caminos, pues también había mucha gente pues, que tenía dificultades como para poder llevar las mochilas o incluso querer hacer el camino sin cargas. Entonces también vimos ahí que era un poco un buen proyecto o un buen servicio lo de servicio para mochila y trasladarle Mm. las Y mochilas. empieza justo, es decir, eso es hace 11 años, empieza también a la par el servicio este de consigna y demás, empieza ya con el transporte. Entiendo que no todas las rutas como tenéis hoy, es decir, ¿cuáles son las rutas con las que... Ahora tenemos servicio en todas las rutas, casi en las mayoritarias rutas, las más principales del Camino de Santiago. Tenemos el Camino Norte desde Irún, Camino Francés desde Roncesvalles, el Primitivo desde Oviedo, Mm. tenemos el Inglés desde Ferrol y la variante de Coruña, tenemos el Camino Sanabres desde Ourense, el Camino Portugués desde Oporto, son la variante interior. Después en Nacional tenemos las distintas variantes, que es el de la costa, el interior, la variante espiritual, tenemos el Camino de Santiago a Fisterra, Pero todos los todos los caminos. caminos, que es decir,
por lo que me estás diciendo, hay muchos caminos, nosotros cada vez lo vemos más. Es decir, ¿cómo decidís, por ejemplo, abrir un camino, ¿no? Es decir, porque entiendo que, pues eso, ¿cómo fue esa transición a lo largo de estos 11 años de ir abriendo los caminos? ¿Teníais una hoja de ruta o fuisteis viendo, pues, según demanda? Claro, al principio empezábamos un poco con todos los compañeros que es carteros, pues también u- nos ayudaban al servicio de transporte de mochilas, ¿no? Digamos, para mover los equipajes digamos, de una población a otra. Por ejemplo, el camino francés lo fuimos abriendo poco a poco. Al final empezamos desde León y después lo abrimos ya desde Roncesvalles. Y fue según demanda y también fue la inversión de publicidad, es decir, tanto en hoteles, albergues, en las asociaciones de peregrinos y también pues el medio más importante ahora mismo que es los canales digitales donde publicitamos los caminos y al final pues nos damos a conocer. Otro punto importante otro cliente muy importante para nosotros son las agencias, como decía antes, que son cada vez hay más agencias especialistas en el Camino de Santiago, pues acudir a ferias, bueno, pues hacerte ver en las diferentes ferias de las diferentes ciudades, como puede ser el Fairway en Santiago, bueno, pues en Londres, que también acudieron, a Alemania, pues Un Fitur, que también Gato el Fitur. estáis todos los años Entonces, en pues ahí Fitur, ¿no? también te dejas ver y también ves prestar Ujú, pues para que la gente te conozca y los organismos te conozcan, que ujú. prestamos servicio. Claro, porque, a ver, vuestro servicio, creo que mucha gente lo conoce, nosotros pues lo vemos todos los días, pero vuestro servicio, ¿dónde empieza? Es decir, quiero hacer el camino, soy un peregrino, decido pues que el transporte de mochila pues es una carga, la maleta es una carga. Es decir, ¿cómo empieza esa relación de correos con el cliente? Es decir, de lo que en la primera etapa, en el punto de inicio, y cómo transcurre eso a lo largo de las etapas y sobre todo eso, ¿qué relación hay con el cliente? Vale, cuando un cliente quiere contratar el servicio de transporte de mochilas, pues tiene diferentes canales para hacer también la contratación, ¿no? El canal más importante es la web, como decía antes, que ahí el peregrino pues va diseñando su camino, donde tenemos dónde empieza, cuántas mochilas y dónde vamos a ir entregando nosotros los equipajes sucesivamente. Entonces apenas hay interacción entre el peregrino y un agente, ¿no? Solo es la interacción entre el peregrino y la web, donde va a ir diseñando su camino. Y ahí es donde empezamos la relación con el peregrino y cómo transcurre. Después otros cliente importante, como decía antes, es la agencia. Las agencias de viajes, pues ya te van pasando los itinerarios todos cerrados de los peregrinos. Nosotros nos encargamos simplemente de ir moviendo los equipajes durante el camino sin que... Ujú. Sí, pero ¿cómo se organiza en cuanto a, es decir, un conductor tiene una furgoneta de correos y cuando llega por la mañana tiene que, me imagino, una lista de alojamientos? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo decidís cuáles alojamientos ir primero, cuáles después? ¿Cómo se organiza todo esto? Vale, dentro de cada ruta, de cada camino, está dividido en rutas, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, el camino francés de Sarre de Santiago, pues hay como 9 rutas, ¿no? Ujú, Va un poco en función de la demanda y en función del volumen de mochilas. Cuantas más mochilas, pues más rutas va a haber porque la capacidad de las furgonetas está más limitada. ujú. Eh, Perdona, un inciso, ¿cuántas maletas más o menos pueden en cada furgoneta? Entre 80 a 90 maletas pueden ir Ujú. cada furgoneta. Estamos hablando de una furgoneta, una Master grande, donde, o sea, hay las más pequeñas, pues ya la media es entre 60 a 50. Ujú. Entonces, como decía antes, estamos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, digamos que se cierran todos los canales de contratación, teléfono, web, email, y esos datos se vuelcan todos en una aplicación. En esa aplicación tienen acceso todos los compañeros de la ruta. Entonces, a partir de las 8, los compañeros de la ruta pueden mirar ya la hoja de ruta del día siguiente o esperar al día siguiente y ver la hoja de ruta. Esa hoja de ruta consiste en eh, las, las tareas que tiene que hacer cada uno, es decir, en qué localidades tiene que ir, los números de mochilas que tiene que recoger, nombres de cada peregrino y dónde las tiene que dejar. Y ya está, no habría... Ujú. Esa es la hoja de Pero, ruta. ¿cómo elige cuál es el primer alojamiento al que tiene que ir? Eso está, un poco, utilizamos el argot de correos, está embarreado, es decir, sigue un orden.
Es decir, Ferrol, pues un compañero o compañera que conoce muy bien la zona de Ferrol, entonces está colocados de tal forma que tú no conozcas Ferrol, puedas seguir un orden sin tener que estar dando vueltas en busca de un hotel, es decir, que esté todo preparado. Ujú. Tal. Y para la entrega, no, esa la entrega ya la tienen que organizar cada compañero, pues bueno, en función de cómo vea él. Sí, donde más mochilas tienes, si las mochilas están, me imagino, más arriba de la furgoneta, más abajo. Entiendo, entiendo. Porque esta aplicación que me comentas, que bueno, que yo la he podido ver alguna vez que me he reunido con vosotros, así por encima, rápidamente, que está muy bien. Desarrollaste vosotros, es vuestra, es Sí, Bag Mochila, sí. y lleváis ya con ella. ¿Cuánto tiempo lleváis con ella? Pues creo no me equivocar como 8 años o 7 años. No recuerdo exactamente ahora Ujú. mismo la fecha en Sí, que. pero casi desde el principio, por lo que veo. Desde el principio. Ujú. Fue como todo, al principio, pues, empezamos con algo muy básico, con un Excel, después pasamos a un Access, pero bueno, según va creciendo el negocio, va creciendo, pues, también tienes que ir Ujú. actualizándote y modernizando también las aplicaciones y que sean más intuitivas para todo el mundo, Ujú. tanto para el peregrino como para, el personal de correos que estamos trabajando en ello también, sí. Ujú. Muy bien. Y nada, un poco también, aquí nos ha quedado que creo que más que claro cómo funciona todo lo que es la parte de logística, que siempre me parece muy, muy interesante porque joder, al final vosotros tenéis que tener una disponibilidad, una disponibilidad constante, estáis siempre encima del tiempo. Entiendo que tenéis, si recogéis a las 8 a las 8 de la mañana, ¿hasta qué hora normalmente tenéis para entregar las maletas? El horario de entrega es entre las 2:30 y las 3. Es la hora que tienen que estar ya todos los equipazos entregados. Como es un servicio que es muy exigente, es decir, porque es un servicio que tienes que hacerlo sí o sí, cumplir sí o sí. Es decir, no puedes, el margen de error, bueno, ahí es, tiene que ser cero, no puede haber ningún tipo de error. ¿Qué pasa? Que, bueno, a veces, pues sí, hay confusiones que puedes dejar, sobre todo aquí en Galicia, los nombres de los hoteles o pensiones son muy parecidos a veces y bueno, pues a veces cometes error, pero bueno, ahí hay un margen que nosotros tenemos la capacidad de actuar o de reaccionar para que solventar ese error y que, bueno, que cause menos perjuicio para el peregrino que al final le estás llevando todo en esa maleta o en esa mochila y bueno, para que se quede tranquilo y que pueda disfrutar del camino, que al final es Ujú. para que disfrute del camino. Y una de las cosas que a nosotros nos preguntan mucho, y yo siempre digo que es sorprendente en el Camino de Santiago, es el tema de los robos. Mucha Mm. gente se dice, joder, tengo que dejar la maleta en un alojamiento, en la entrada. Es decir, muchos tienen sitios especializados, otros pues no tanto. Y vosotros que veis desde arriba todo el movimiento de maletas, esta parte de robos, ¿cómo está? Yo llevo aquí 10 años y nunca tuve ningún robo, nunca viví un robo de equipajes. Yo creo que entre los peregrinos y los establecimientos que se dedican a los albergueros, que se dedican al mundo del peregrino, hay un gran respeto por eso. Es decir, no se roba ningún equipaje. Sorprendente que al final son miles de mochilas que se mueven todos los días y que no haya ningún robo, joder, me parece una de las cosas sorprendentes. Sí, pero es muy sorprendente, pero no viví ningún robo Mm. y lo que digo, hay mucho respeto en eso, de no pillar lo ajeno, Ujú, digamos. ujú. No hay, no. Sí, porque ¿cuántas mochilas, ahora entrando un poco en números, cuántas mochilas, el día que más mochilas habéis movido? Imagino que el año pasado, en agosto o en principios de mayo, ¿cuánto ha sido ese número de A más? ver, pues, pues lo como bien dices tú, a mayo y agosto, incluso septiembre son los meses más fuertes de equipajes, ¿no? Entonces, un día normal, pues podemos rondar entre las 2.000, 2.500 mochilas. Al final son mochilas que tienes En que todos los caminos. en global, es decir, en Ujú. todos los caminos donde prestamos servicio de transporte de mochilas. Y ahí, bueno, pues son 2.500 y la verdad que puede haber 0 incidencias o 2 incidencias. Entonces, bueno, pues es un gran trabajo que hacen Y los tienen que compañeros. estar eso, a las 8, a las 3 y con unos horarios muy marcados. Y también una de las cosas que yo creo que estáis haciendo mucho hincapié en los últimos años es el tema del peso Ujú. de las mochilas. Que al principio yo me acuerdo cuando empezábamos a trabajar,
no había estas limitaciones y ahora sí, que está muy marcado. Nosotros insistimos mucho al cliente de que hay que cumplir estas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? A ver, las limitaciones son, lo ideal es entre 15 y 20 kilos, hay un Ujú. margen ahí que podemos permitir. Después, si se exceden de ese peso, muchas veces, pues también entramos nosotros ahí porque, como decía antes, no solo en el Camino de Santiago, no solo tenemos servicio de pack mochila, sino tenemos otro producto que es pack peregrino, es decir, que todo lo que no vayan a utilizar o que sea excedente, como tenemos oficinas en todas a lo largo del camino, pues lo puede enviar para el punto final, que es Santiago, o incluso enviarlo a su casa, ¿sabes? Entonces, pues ya aligeras lo que es el equipaje y ya, bueno, pues ya no el peso de las mochilas ya no pasaría de 15 kilos. Luego, bueno, hay mucha gente que también pues compra otra mochila y lo divide en dos bultos, ¿no? Que eso es lo ideal para todos, que sea dividido en dos bultos. Pero claro, lo Camino de Santiago hay Mm. localidades que son muy pequeñitas, que es muy difícil pues poder comprar una bolsa de viaje o incluso una maleta para poder repartir, ¿no? Entonces, bueno, la mejor opción siempre es que se acerquen a una oficina de correos, ¿sabes? Y poder enviar todo el excedente o incluso también tenemos otro producto que es el IPAC peregrino, que a través de la web pueden hacer la contratación de todo el excedente y van a recogérselos al hotel o a la pensión donde esté y se lo envían a donde ellos han indicado. Ah, También. bien, qué interesante, sí, sí, sí. Pues, a ver, yo creo que esta limitación viene también un poco por los propios repartidores, que al final, que claro, si se encuentran maletas, como hemos visto alguna vez, de 30 kilos, pues al final es complicado a la hora de encajar, a la hora de cargarlas de las furgonetas y demás. No, y aparte que si movemos entre 80 y 70 equipajes y todas pasan 5 kilos, al final el exceso de kilos pues, Ujú. al final no deja de ser una carga manual. Y bueno, intentamos evitar eso que la estamos en... la opción es darle vías para que no vayan exceso de equipaje. Entonces Ajá. tenemos ahí. Muy bien, pues nada, ahora vamos, si quieres, a lo más bonito para mí, que es las anécdotas, que creo que hemos compartido ya más de una en todos estos años, pero sí que me gustaría que nos contaras, pues eso, alguna anécdota que hayas dicho que sobre todo, pues si te parece bien, empezamos por qué es lo más raro que habéis movido entre etapas Bueno, yo desde creo pa- que lo más raro, a ver, ahora pues la gente utiliza más máquinas de dormir, más máquinas de apnea. Al principio pues era como una anécdota, pero ahora ya es algo como habitual, entonces fue así como algo más raro. Nada, pues eso es un poco lo que es, sí que un poco Mm. más raro. A veces también podemos mover carritos de bebé, porque a veces hay familias que traen bebés y le movemos los carritos Los carretos de embalados, van bien embalados, sobre todo para que no se ensucien, bueno, ni sufran ningún tipo de rotura durante la manipulación. Y eso fue así que lo más... bueno, que seráis, porque dentro de las maletas, lógicamente no miráis. Mejor de saberlo, de saber. Igual lo más raro está dentro de las maletas y habría que saber qué Exacto. Y lo que es. muchas veces mejor no saberlo. Entonces eso fue así lo que más... Más os sorprendió. Y después así cosas que se hayan pasado con clientes que habéis visto estos años y decir, joder, es lo más rara, algo raro que os haya pasado con A ver, clientes. lo raro que nos pueda pasar es muchas veces, lo que decía antes, los nombres de los hoteles aquí, de las pensiones, son muy parecidos. Y igual hacen la reserva y le salta un nombre y ponen eso, nosotros dejamos bien el equipaje. Igual eso después se convierte en una incidencia y te está toda la tarde con esa incidencia intentando resolverla y al final ves que estaba justo pues, al lado con un mismo nombre muy parecido y tal. Entonces, bueno, pues eso es las así, las más raras. Después, que muchas veces que también puede estar bien la reserva. Y hay muchos peregrinos que a veces llegan como un poco muy cansados, entiendo, y no saben en qué hotel se meten. Es decir, muchas veces no saben cómo se llamaba el hotel. Porque claro, pues si vienen desde Rocervalles de Santiago, pues son 30 días, son 30 nombres de hoteles y al final Mm. pues también tienen como un poco de lío en, en cuanto al nombre de las reservas y en cuanto en qué población se encuentra o tal. Entonces, Ujú. a ver, a veces pues me causa un poco de... Sí, gracia, pero bueno, al final también los entiendes porque están ya exhaustos de tanto caminar y ya no saben ni muy bien dónde, ni en qué localidad ni en qué hotel se encuentra. Es un poco difícil ayudarles a veces. Sí, no, a ver,
Nosotros hemos pasado también alguna anécdota con vosotros que recordarás seguro, que muchos también venían a veces que nos decían, oye, pues de repente llegábamos y no estaba la mochila. Decías, ¿y esta mochila? Llamabas al cliente, el cliente no sabía dónde estaba la mochila y siempre al final eran cosas tan tontas como, por ejemplo, el de recepción que la cogió y la guardó En los armarios. en los armarios de recepción, que esos, yo me imagino que a veces Es muy típica. tenéis mucho de, oye, insistir mucho cuando, por ejemplo, pues eso, hay una mochila que no está muy bien localizada, el cliente no sabe dónde está y tal. Yo creo que hay que insistir mucho en que mire muy bien, porque el recepcionista a veces del hotel te dice, sí, sí, la mochila está aquí, es decir, la mochila no está aquí y tal, y la tiene metida el compañero, la ha metido en un armario, en una sala, creo que puede ser una de las Sí, cosas que os pase sí, mucho. eso sí. Bueno, al principio, pues también nos chocaba mucho, pero ahora ya es como algo cuando se ponen en contacto contigo para saber si llegó el equipaje o tal, pues ya le haces las preguntas esas. Ujú, De preguntaste, porque a veces la ponen en los armarios, otras veces tal, ujú. y al final están, ¿sabes? Pero bueno, ellos llevaban un poco de agobio llegar y no ver su Y no equipaje. encontrar el equipaje, lógicamente, donde llevan todo. Claro. Y además, yo creo que otro sí tipo de servicios que, pues, en otro tipo de viajes del turismo, em, siempre tienes un coche, siempre tienes, pues, otra facilidad de movilidad que los peregrinos en este caso la tienen muy limitada. Entonces dependen mucho de, creo que, de correos para que les mueva la mochila, porque ellos no tienen coche, no pueden ir a la etapa anterior. Creo que eso. Que la mochila va toda a su casa, digamos. Como digo yo, ahí va a su casa. Entonces tenemos que llevársela Ujú, para que, bueno, para que puedan ujú. seguir caminando y encontrarse bien. Pero bueno, que esos agobios de que no están las mochilas pasa muchísimas veces. Incluso a mí nos ha pasado alguna vez que me acuerdo ahora de cuando al final hay más empresas que hacen este tipo de servicios, como agencias, como todo. Al final el camino yo creo que en los últimos años, tú lo Sí, viste desde el principio, ha crecido muchísimo en cuanto a empresas que lo hacen, a seriedad también de los servicios. Yo creo que cuando nosotros empezamos, es verdad que tanto como por nuestra parte de agencia como por la parte de proveedores, costaba más, había menos tal, y ahora está muy profesionalizado toda la parte del Camino de Santiago, pero que algunas otras empresas que se dedican a lo mismo, creo que pues, por equivocación, al final llega el repartidor, la escoge, eso me mm. imagino que os pasa y tenéis buen trato con... Sí, sí, yo creo que es necesario tener buen trato con el resto de empresas, es sano para todos, porque al Mm, final estamos todos en el camino y bueno, el objetivo de todos es mover las mochilas y que los peregrinos tengan al final sus equipajes. Entonces yo creo que es sano y mm. necesario porque para poder... Sí, para hacer vuestro trabajo bien al final tenéis que tener de mano pues, a todos los implicados Claro, a en veces esto. también puede haber que un peregrino contrate el servicio de transporte con nosotros y con otra empresa. Entonces, ¿sabes? Porque a veces no le queda muy claro si con la otra empresa le quedó contratado, entonces contrata una nueva porque quiere tal. Pues bueno, a veces es necesario hablar con las otras empresas para poder aclarar estas cosas, ¿sabes? Y simplemente. Sí, y nosotros con las agencias es verdad que bueno, intentamos a veces, sí que en casos muy concretos sí que tenemos relación, que bueno, como hablamos muchas veces que agencias, bueno, tú me dirás cuántas agencias hay en el camino, pero vamos, que ha habido, Eh, hay muchísimas. Hay muchas, cada vez más, porque lo que digo, el camino de Santiago está en auge y cada vez más las agencias se especializan en el camino de Santiago, bueno, o venden el producto de Camino de Santiago dentro de su catálogo de servicios. Entonces, cada vez hay más. Algunas no se dedican exclusivamente al Camino de Santiago, pero bueno, Pero lo ofrecen. Sí, lo ofrecen y venden. el otro día yo escribía un artículo que decía que había 70 agencias que eran especializadas, me imagino que por lo que Sí, puede haber más o menos estaremos un dentro. poco en ese número y bueno, al final, pues oye, todo lo que sea promocionar el camino es importante. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero por ejemplo, en un sitio de fiesta, si hay un local solo de fiesta, si hay un pub, pues no va a haber mucha gente o pues habrá la gente muy contada. Ahora, si en un sitio de fiesta hay 20 pubs, pues igual es mucho más fácil que estén los 20 llenos que en uno que está uno solo. Sí, Entonces, en el camino yo creo que en muchos aspectos pasa similar, oye, siempre intentando guardar que todos pues rememos hacia el mismo sitio y haya esa seriedad que nos tenemos que exigir todos, sí, pero que cuanto más se promocione por parte de la empresa privada y más tiremos por ese lado, oye, pues mejor, sí, 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 porque al mejor para final todos. va a hacer crecer el camino. Sí, sí, Pero bueno, lógicamente. que ahora es complicado, no lo hablábamos antes del crecimiento. ¿Cómo ves el futuro del camino en cuanto a que el 27 es Año Santo? A ver, yo creo que igual hasta el 27, pues yo creo que vamos a mantener todos
el mismo número, es decir, vamos a contar como, sí, va a ser lineal, ¿no? El crecimiento va a ser más... Sí, va a ser lineal. Y después yo creo que el 27, pues ya ser por año jacobeo, pues ya va a crecer, ¿no? Por el hecho de ser año jacobeo. Pero bueno, también os decía antes, es muy curioso porque después de, siguiendo las estadísticas, después de los años jacobeos siempre había como una caída de peregrinos, ¿no? Y este año, a partir del 21-22, que fueron los últimos años jacobeos, siempre fuimos En en aumento. aumento. Entonces, yo creo que el 25-26 pues le va a ser lineal y después el 27 pues ya vamos a dar otra vez un crecimiento, pero bueno, por el hecho de ser año jacobeo, entonces ya es más atractivo. Pues, bueno, por lo que veo animados en cuanto a que el camino siga creciendo. También es verdad que hay una limitación que son los alojamientos. Es decir, es verdad que los alojamientos pues, Sí. van a limitar siempre, siempre lo explico, y eso vosotros lo tenéis que ver igual que nosotros, que son localidades muy pequeñas donde los alojamientos Para son limitados y a veces hay que hacer verdaderos encajes de bolillos para que todo el mundo, claro, al final el problema es que yo creo que están descompensados, que hay alguna localidad que tiene mucho alojamiento, mucha oferta, y la otra, que es la siguiente, hace como cuello de botella porque hay mucho menos, y entonces eso sí que sí. a veces nos encontramos que hay que, vamos, encajar para que todo el mundo quede contento para hacer el camino. Es complicado, es más complicado. De hecho, también notamos, yo creo que sí se nota que ahora cada vez el peregrino viene con todo reservado, ya no viene, digamos, como a la aventura de, a ver, de reservar de un día para otro. Ya viene el camino más reservado, entonces, bueno, pues es un poco por eso, porque ya no hay la capacidad o la capacidad está más limitada en cuanto al sector de hoteles y también en las localidades. No dan para más, es decir, la capacidad es la que tienen. Ujú. Pero bueno, Bueno, pues oye, la verdad, muchísimas gracias Roberto a ti. por estar aquí, por contarnos y acercarnos un poco más esa parte del Camino de Santiago, esa logística que nadie ve, porque al final deja la mochila y aparece el día siguiente, pero yo creo que ha quedado bastante claro cómo funcionáis y nada, al final pues vamos a seguir, yo creo que todos, intentando hacer de esto un destino mejor y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Pues eso, muchísimas gracias a todos también por escucharnos este primer capítulo. Para la semana que viene tendremos otro. Nuestra idea es pues, hacer unos 10, 15 capítulos sobre cosas curiosas del camino, intentar pues, ver desde dentro cómo funciona todo esto y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.